Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a realizar el videíto de la explicación de la última guía de trabajo de matemática que se envió. Hemos venido viendo en matemática el tema de las fracciones. En esta guía exactamente vamos a trabajar lo que son fracciones propias, ¿ok? En sus guías viene esta situación problema que aparece acá. Dice así: en mi frutero hay 13 piezas de frutas, de las cuales 5 son manzanas. ¿Con qué fracción representamos las manzanas que hay en el frutero? Y aquí tenemos representada la fracción de ese frutero. Tenemos entonces que 13 es el número total de frutas. Como habíamos visto en la guía pasada, el número que está en la parte de abajo que demuestra el total que hay en la unidad se denomina denominador y el número que está en la parte de arriba se llama numerador y va a representar las partes que tomamos o la parte que queremos representar. En este caso, este 5 va a representar las manzanas y el 13 va a representar la totalidad de las frutas de este frutero. Ahora, aquí nos están haciendo unas preguntas de acuerdo a esta situación problema. Dice la primera: ¿las manzanas son una fracción menor que el total de las frutas? Entonces aquí respondemos sí o no, de acuerdo a esto que acabamos de analizar aquí. El total de las frutas es la unidad o la fracción, es decir, es la totalidad o es una fracción de esa totalidad, o sea, es la totalidad de las frutas o las manzanas, en este caso sería la fracción. Entonces aquí respondemos con un sí o con un no. El total de las frutas es el numerador o el denominador. Ya hablamos que era este número, entonces el número que está posicionado aquí abajo de la línea, ¿cómo se denomina o cómo se llama? ¿Numerador o denominador? Y la última, las manzanas son el numerador o el denominador. Entonces aquí tenemos que responder lo que consideramos de acuerdo a esta situación problema que se nos presenta aquí. Muy bien. Continuamos entonces y vamos a encontrarnos una breve explicación de lo que es una fracción propia. Dice que en la fracción propia el numerador es menor que el denominador. Entonces tenemos que estar muy claros en qué es numerador y qué es denominador. Tenemos entonces que el numerador va a ser el número que está en la parte de arriba y el denominador el número que está en la parte de abajo. Si observamos todas estas fracciones que están representadas de forma gráfica y de forma simbólica y de forma literal, recordemos que en la guía pasada vimos las 3 formas de representar una fracción. Veamos entonces que estas fracciones, en todas ellas, el numerador es menor, es un número menor que el denominador. Aquí podemos observar 3 sétimos, 6 décimos, 6 séptimos, 7 novenos, 3 sextos y 13 veinticincoavos. ¿Cómo cuesta decir eso? Porque son ya fracciones un poquito mayores. Pero bueno, para que ustedes vean que existen fracciones bastante grandecitas. ¿Por qué 25avos? Porque esta unidad está dividida en 25 cuadritos, de los cuales se colorearon estos 13 que corresponden entonces al numerador. Muy bien. Esa partecita ustedes la tienen que analizar muy bien, estarla leyendo cuando están haciendo la práctica para que les vaya quedando bien clarito. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en esta guía o cuáles son las actividades? Son estas que aparecen acá.
Tenemos entonces que en esta parte, aquí tenemos 4 fracciones representadas de forma gráfica. Recordemos que forma gráfica es cuando nos están dando así, como el dibujo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que representar numérica y en escritura, o sea, de forma simbólica y de forma literal, estas fracciones. Entonces, tenemos que escribir cómo se representa esta fracción de forma simbólica y también de forma literal, o sea, con palabras. Entonces, veamos acá. ¿En cuántas partes está dividida esta unidad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya sabemos entonces que el denominador sería 5. ¿Y el numerador cuál sería? 2, porque es la parte que está coloreada, la parte que queremos representar. Después de que lo hacemos de forma simbólica, que serían números, lo vamos a escribir de forma literal, que sería con palabras. Entonces, ¿qué tenemos que escribir aquí? 2/5 quedaría en esta fracción. Lo mismo vamos a hacer aquí, acá y acá. Después nos pasamos a esta otra partecita. Aquí nos están dando este montón de fracciones. Todas son fracciones propias. Veamos que el numerador es menor que el denominador en todos los casos que nos están dando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aquí nos están dando la fracción en forma simbólica. En todas viene la fracción en forma simbólica. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que representarla en forma gráfica y también en forma literal. O sea, tenemos que, si nos están dando 2/3, ¿cuántos cuadritos yo tengo que colorear de estos 3? Pues sí, tengo que colorear 2, porque recuerden que es la parte que me están pidiendo representar, que sería el numerador, el número de arriba, que va en la parte de arriba, el numerador. Entonces, como acá dice 2, entonces tengo que colorear 2, 2/3. Y eso es lo que tengo que escribir aquí usando palabras, de forma escrita, 2/3. Acá, 3/4. ¿Cuántas partes tengo que colorear aquí para representar 3/4? 1, 2, 3. Y escribo en el cuadrito 3/4. Lo mismo tienen que hacer con todas. Con todas. Aquí donde vemos 4 décimos, por aquello de que no sepan cómo tienen que escribirlo. 7 décimos. Y así con los demás. Muy bien. En este punto 3, aquí lo que tienen que hacer ustedes es completar estas fracciones. Vean que vienen incompletas, viene un cuadro vacío. Completar esas fracciones de manera tal que queden como fracciones propias. Entonces recuerden que, por ejemplo, aquí tienen que poner un número que sea mayor que 2, porque el denominador siempre va a ser mayor. En este caso aquí tenemos el 11 o tenemos onceavos. Entonces el número que yo voy a poner aquí puede ser el que ustedes quieran, siempre y cuando sea menor que 11. En este caso, aquí tengo el 3. Entonces aquí tengo que poner un número que sea mayor que 3. No puedo poner uno que sea menor porque entonces no sería una fracción propia. Lo mismo tengo que hacer con todas. Recuerden, el denominador siempre debe ser mayor. Siempre, siempre va a ser mayor. El número de abajo siempre va a ser mayor cuando se trata de fracciones propias, ¿verdad? Aquí tenemos que quedar muy claro porque hay otros tipos de fracciones. En este momento estamos viendo fracciones propias. Entonces, cuando es fracción propia, el denominador siempre va a ser mayor que el numerador. Para que me entiendan ya de una manera más clara, el número de abajo siempre va a ser mayor que el número que se posiciona arriba. ¿Ok? Después de que hacen eso, tienen que contestar las preguntas para reflexionar y responder y las preguntas para autorregularse y evaluarse. Acá viene, mencione alimentos que pueden comprarse utilizando fracciones. Esto muy parecido a lo que respondimos en la guía pasada. Y esta otra, en las fracciones propias, ¿es mayor el numerador o el denominador? Muy fácil, si prestaron atención a esta explicación,
ya saben cuál es la respuesta y la pueden escribir aquí o en el cuaderno, como ustedes quieran. Y luego contestar el autoevalúo mi nivel de desempeño, que tienen que contestar marcando una X o coloreando el circulito. Entonces, tienen que ser muy honestos en cuál de los 3 niveles de desempeño ustedes se ubican de acuerdo a la realización de esta guía. ¿Cómo les fue? ¿Cómo la hicieron? Si la hicieron solitos, si la entendieron muy bien, si no se les dificultó, si les costó mucho, en fin, ustedes verán en cuál de los 3 niveles se posicionan. Y con esto, entonces, terminamos lo que es el trabajo. Así que espero que se les haya facilitado bastante, que les haya ayudado bastante esta explicación. Y chicos, espero que estén muy bien, que sigan cuidándose en su casa. Recuerden hacer todas las guías. Recuerden que las evidencias cuentan para tener un informe adecuado de este año, a pesar de todas estas situaciones que se han dado. La educación debe continuar. Entonces, prestemos atención a las indicaciones que nos dan, hagamos las guías, hagámoslas a tiempo, enviamos las fotografías de las evidencias a tiempo, porque las maestras tenemos que tener todos esos trabajos de ustedes para evaluarlos y saber cómo están enfrentando este proceso. ¿De acuerdo? Les mando un abrazo, que estén muy bien y cuídense, chicos. Bye.